Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Ana Cohen, soy CEO y presidente de Cohen Aliados Financieros. Es 4 de mayo del 2023, son las 10 de la mañana y es mi absoluto privilegio y alegría haber logrado coordinar agendas con una de las personas que yo más respeto en la industria y que más escucho. Sus audios semanales y sus presentaciones semanales son visita obligada para muchos profesionales de la industria, en particular en el Cono Sur. Su nombre es Ahmed Riesgo, nos va a acompañar a hacer un análisis para mí de los más lúcidos que el mercado tiene, y es una alegría enorme que el entorno y los amigos de Cohen puedan escucharlo alguna vez. Les voy a pedir a todos que nos vayan mandando las preguntitas, así yo las voy coordinando. La dinámica de hoy va a ser distinta que la de siempre. Vamos a pelotear preguntas y respuestas y va a ser una entrevista más interactiva que las que en general hacemos en este one-on-one. Básicamente porque me divierte seguirlo a Ahmed donde lo piense. Su mirada es extremadamente estratégica. Voy a presentárselos. Ahmed es magna cum laude en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Miami. Un dato que me sorprendió: es doctor en Leyes de la Universidad de Columbia y es el CIO de Insignio, en donde empezó a trabajar hace 15 años. Empezamos juntos en Insignio, yo fui una de sus primeros clientes para llevar inversores, digamos, al plano de Estados Unidos, y él fue el senior trader. Arrancaste allí y seguiste en adelante y hoy sos su chief strategist y su chief investment officer. Así que sin más, agradezco entonces las preguntas que quieran hacer todos allí y le agradezco a Ahmed, y arranco por lo más presuroso y lo más apurado, digamos, pero no necesariamente lo más global. Me encantaría que pasemos por el mundo y me cuentes cuál es tu mirada. Ya la charlamos y a veces me asusto de lo grande que pensás las cosas, pero bueno, arranco más que nada por lo urgente, que es definición de tasas de la Fed, el impacto que esto tiene en una industria financiera en Estados Unidos que todavía tiene algunos ladrillos que sacar de la pared, pareciera, para que quede sólida de nuevo, y el techo de la deuda. ¿Qué te parece? Estructurarlo como quieras. Perfecto, Ana. Bueno, primero, muchas gracias por esa introducción. Espero poder por lo menos llegar a una mitad de los alaudes que me estás dando. Muchas gracias, te lo agradezco, y es un placer no solamente trabajar y colaborar con ustedes por, como bien dijiste, 15 años, pero estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a ir al tema fácil. Ya veo que empezamos fácil. Empezamos con el Fed y las tasas en Estados Unidos. No son tiempos fáciles, me parece. No son tiempos fáciles. Obviamente por lo menos en mi experiencia, en el tiempo que yo ando en la industria, que como mencionas, bueno, ya estamos acercándonos a 20 años. Para mí específicamente, fácilmente es el ambiente más difícil. Pero les puedo comentar a los inversionistas que nos están escuchando, no es único en la historia. Eso es lo bueno. Sí tenemos paralelos históricos que nos pueden ayudar a guiar. Pero vamos a irnos al tema más preciso, que es el tema del Fed. Estoy casi seguro que vimos la última subida de tasa ahora que tuvimos ayer. En mi opinión, o sea, es algo que la estábamos esperando, pero en mi opinión el Fed debería haber hecho una pausa hace 2 reuniones. Y yo creo que el mercado le está señalando al Fed que está preocupado, y que está preocupado por varias cosas. Pero más preciso es lo que está ocurriendo en los bancos regionales en Estados Unidos, ¿verdad? Quiero empezar no quiero asustar a la gente en el sentido de que no vemos una crisis financiera como el 2008. Simplemente los bancos grandes e importantes en Estados Unidos están en una posición mucho más fuerte, tienen ratios muy por encima de lo que estaban en el 2008, y no hay un balance sheet problem, vamos a decir, como hubo en el 2008. Pero lo que sí vemos en varios bancos pequeños o más pequeños, en los regionales,
que hay un problema de asset liability mix y asset liability management, ¿verdad? A donde la subida de tasas del Fed... Lo traduzco, perdón. Sí, Los ratios de solvencia de los bancos en términos de cómo alocan sus pasivos y los plazos y los riesgos versus sus activos. Perdón por las correcto. dudas. No. Y con mucho gusto, Ana, por favor, cuando digo cosas así en medio inglés, por favor, tradúceme, por favor. Es un problema y es un problema para los bancos pequeños y les explico por qué. Porque también estos bancos, acuérdense que tienen muchas veces concentraciones de depósitos. Y lo que estamos viendo es que muchos de los problemas, tanto Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic, PacWest, Ally Bank, estos son bancos que de cierta forma están bastante enfocados en lo que es en el sector de tech, ¿verdad? Son los tech bankers, los bancos del sector de tech. Y el sector de tech ha tenido o tuvo muchos problemas el año pasado, ¿verdad? Muchas de las compañías cortaron, o sea, el año pasado para tech fue horrible. Este año es una diferencia, podemos hablar de eso en un momento también, pero el año pasado fue un año horribles para el sector de tech. Muchos cortaron trabajadores, muchas de las compañías, sus fuentes de inversión se fueron. Había un flight de depósitos y estos bancos tuvieron mucha presión. Sí creo que es un problema idiosincrático a estos bancos y no vemos un problema más sistemático. El problema es que, como ustedes saben, para los bancos, al fin del día, el banco tiene un activo solamente, que es la confianza. El problema y el miedo y el tema es que algo que puede empezar como un tema localizado, específico, si no se resuelve de forma sistemáticamente y de forma que da soporte a esa confianza, sí se puede metatizar en algo más grave, ¿verdad? Por eso es que yo pienso que el Fed debería haber acabado la subida de tasas hace 2 reuniones. El pushback a lo que estoy diciendo siempre es que la data de inflación está muy alta. El pushback que yo hago a eso es que la data de inflación refleja lo que pasó hace 2 o 3 meses. Eso no está reflejando lo que estamos viendo hoy día. Nosotros estamos bastante confiados que la data de inflación está bajando. ¿A qué punto va a llegar a fines de este año? Eso sí es un tema de discusión, pero está bajando. Eso sí está claro que el trend está para abajo. Tampoco, Ahmed, perdón, tampoco es tan importante el target al que lleguen en diciembre, o sí, en definitiva, si la alternativa es una crisis mediana o considerable financiera, la verdad es que estés a 5, 4, 3 de inflación. Exacto, Exacto. ¿no? Exacto, porque como tú bien dices, Ana, y creo que lo capturas perfectamente bien, el Fed en Estados Unidos tiene 2 mandatos oficiales, que es la tasa de inflación y mantener lo que se llama full employment, que es la tasa de desempleo lo más bajo a lo que es el nivel natural. Pero por encima de esos 2, tiene otra meta que es informal, pero de cierta forma es más importante que esas 2, que es mantener la estabilidad financiera, porque sin la inestabilidad financiera, los 2 otros mandatos no significan nada. Yo creo que muy pronto el Fed va a empezar a volver a darle énfasis a las otras partes del mandato. Hasta hoy día, desde fines del 2021 hasta yo creo que muy recién, todo lo que se ha sabido del Fed es inflación, 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 inflación. Muy pronto van a oír que van a empezar a hablar no solamente de la estabilidad financiera, pero también del desempleo, porque eso es otro tema. Ya estamos viendo trends en lo que es el mercado de empleo y laboral estadounidense que nos están diciendo que la situación se va a estar empeorando. Por ejemplo, el mercado hoy día ya está, el 4 de mayo a las 9 de la mañana Estados Unidos, el mercado piensa que la tasa del Fed, que hoy día está entre 5 y 5.25, a fines del 2023 va a estar a 4.31, lo cual quiere decir que el mercado ya está descontando más o menos 100 puntos básicos de corte de tasas del Fed.
yo estoy de acuerdo con la dirección del mercado. No sé si estoy totalmente de acuerdo con la magnitud, claro. pero sí pienso que es mucho más probable que la próxima, vamos a decir, movida del Fed es cortar las tasas en vez de volver a subirla. Ok, eso, esos son los, más allá de los avatares de la situación en los bancos pequeños, con su consecuente ventaja para los bancos grandes, lo hablamos antes de entrar al call, y ahí capaz que te pido una ayudita de que cuentes cuál es tu idea para un trade muy específico y para gente que tenga interés en exponer sus carteras a esta oportunidad percibida. ¿Esto es lo que vos estás viendo cuando ves al mercado caer, o solamente este mercado está cayendo por los sustos estos, o ya está descontando la baja de las tasas? Bueno, el Fed, o sea, si uno ve la dinámica de lo que está pasando macro en los activos financieros, el mercado está empezando a hacer pricing de una recesión, ¿verdad? Porque vemos que los bonos, por ejemplo, que es al reverso que lo que pasó el año pasado, pero los bonos soberanos hoy día, es la tasa de 10 años está hoy día 3.37, ¿verdad? La diferencia con el año pasado es que cuando había una sorpresa negativa para las acciones, los bonos también caían porque los bonos mismos eran la fuente de riesgo por las subidas de tasas. Eso estamos regresando ya este año, y es la dinámica que hemos visto el año entero, que ese portafolio balanceado está funcionando de nuevo. Lo que no funcionó el año pasado está funcionando este año, que es que cuando hay presión, cuando hay momentos de risk off en el mercado, los bonos de alto grado, ¿verdad? Los bonos del Tesoro americano, los bonos alemanes, los bonos suizos, los bonos chinos están subiendo en precio y las tasas están bajando porque están actuando como anclas en los portafolios. Al tema que me mencionaste antes de los bancos, yo creo que un trade interesante es irse largo los bancos grandes y shortear los bancos pequeños. Y eso es un relative value trade que es menos riesgoso que tomar una posición direccional, long or short, en el sector financiero, y puedes tener esa ancla. Y yo creo que se van a beneficiar porque acuérdense que los que más se están beneficiando por todo lo que está pasando en los bancos pequeños, los bancos regionales, son los bancos grandes. Los bancos grandes. Estamos hablando hace unos minutos, JP Morgan, por ejemplo. Qué buen momento para ser inversor de JP Morgan, decíamos. Exacto, correcto. Si uno es un accionista de JP Morgan o tiene bonos de JP Morgan o preferidas de JP Morgan, muy buen momento. JP Morgan acaba de comprar un balance sheet grande por 17 centavos al dólar. Les va a resultar muy bien. Por eso es que digo que un long, o sea, long los sci-fi banks, los bancos grandes importantes, que son too big to fail, y shortear los regionals, yo creo que es un trade que puede seguir funcionando por lo menos por los próximos 3 a 6 meses. Por lo menos hasta que se estabilice la cuestión. Ahmed, te quiero llevar a la próxima batalla en el Congreso en Estados Unidos, porque es la primera pregunta que tenemos de uno de nuestros asistentes aquí a la reunión, y es: ¿cómo ves el techo de la deuda en un Congreso altamente polarizado e influenciado por un combate electoral que pareciera ser sin cuartel? Sí, sí, muy buena pregunta. Yo creo que de cierta forma estamos viendo un poco de este descuento de estos riesgos en algunos mercados selectivos. Por ejemplo, el one-year CDS, el Credit Default Swap, está reflejando ese riesgo. Algunos T-bills están reflejando ese precio. Por ejemplo, si uno ve para que tengan idea, el bono de 4 semanas en Estados Unidos, de 4 semanas, está rindiendo 4.43 hoy día. El de 2 meses, o sea, 4 semanas después, 5.25. Ahí estás viendo que hay una diferencia que a donde el mercado ya está
poniéndole la prima de riesgo que sí hay un chance de default. Y nosotros sí pensamos que hay un chance de default. No es nuestro caso base, quiero estar claro. Al fin del día, pensamos que Estados Unidos va a pagar las deudas y el debt ceiling va a ser aumentado. Pero sí pensamos que hay un chance, yo lo pongo hoy día entre 10 y 15%, de que hay un technical default, lo cual quiere decir que por 1 o 2 días el gobierno deje de pagar la deuda. Y obviamente sería un momento que los mercados, por ejemplo, de riesgo y de acciones van a caer fuertemente. Lo que yo quizás, esa es una oportunidad de comprar esa bajada de forma táctica, porque un default general y permanente sí que no es algo no que... le sirve a nadie, a ninguno de los dos lados. Exacto, no le sirve a nadie, pero yo creo que lo dices bien en el sentido de que el nivel de polarización es tan fuerte que hay un sector, hay un grupo de votantes, tanto republicanos como demócratas. No quiero ponerle la culpa a un partido, porque en verdad los dos tienen esta misma dinámica, que es que tienen una sección que están tan, no solamente radicalizadas, pero que están tan seguras en sus posiciones electorales que no tienen que negociar. E incluso los daña en lo que se llaman los primaries, que son cuando cada partido elige el candidato. Sí, nosotros acá las llamamos las PASO, pero son las internas de los partidos. Los pasos, exacto. Actualmente, en lo que sería lo equivalente a los pasos, les daña si lucen que están negociando con la oposición. Los incentivos para ellos es no negociar. Y hay una sección bastante grande en cada partido, por eso es que digo que sí hay una probabilidad de 10 al 15% que haya un technical default en Estados Unidos. Pero mencioné que dure no más de 1 o 2 años. Perdón, 1 o 2 días. 1 o 2 días. Te cuento que para los argentinos el default técnico es básicamente moneda corriente y en general se esconde atrás de cuestiones operativas de algún banco, etcétera, pero tiene que ver con juntar los fondos. Ahora, lo notable de esto es lo que vos decís, que la base electoral castiga a aquel que quiera ser bipartisano, que quiera dialogar y sea constructivo. Y eso me lleva a algo que charlamos hace un ratito respecto de los riesgos geopolíticos que vos ves. Quisiera como cerrar esta idea de que puede haber un dip o una oportunidad muy táctica y muy chiquita de comprar equities significativamente más baratos si eventualmente se da ese default técnico, y todavía vemos bajas chances, pero chances aún de ese default técnico. Pero te quiero llevar otra vez a la estratosfera y preguntarte, porque hablamos de esto, en un mundo altamente polarizado, en una contienda electoral en Estados Unidos muy polarizada y en un contexto mundial de alto voltaje geopolítico en términos de lo que puede llegar a ser algunos conflictos, sin asustar a nadie, pero me gustaría esa mirada de largo que vos tenés, de largo no, más amplia que vos tenés del mundo, si podés. Sí, o sea, nosotros, como ya tú bien sabes, Ana, o sea, de todas las charlas que hacemos nosotros, o sea, nosotros pensamos que hemos entrado en un paradigma diferente político a lo que vivimos de cierta forma desde la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente y más aguda desde la caída de la Unión Soviética en la década temprana de los 90, porque de cierta forma, después de la Segunda Guerra Mundial, porque acuérdense que la Unión Soviética, por ejemplo, nunca fue a la par de Estados Unidos de forma económicamente. Al pico de actividad económica soviética, la Unión Soviética era un 40%, 44% del PIB estadounidense. Eso nunca era un par ideológicamente y de cierta forma militar, pero no a nivel económico y ciertamente no a nivel tecnológico, especialmente después de los años 60. Ese no es el caso hoy día, ¿verdad? China es un adversario mucho más formidable que la Unión Soviética jamás lo fue, no solamente económicamente,
pero sino también tecnológicamente. Estamos en un mundo, y ¿por qué me refiero a eso? Estamos en un mundo multipolar, a donde lo que es el tiempo de la Pax Americana, donde Estados Unidos era sin cuestión, sin duda, fuerza mundial y global, que hacía lo que quería, cuando quería, y todo el mundo estaba detrás en paso porque no tenían otra opción. Simplemente ya no estamos en ese mundo. Y los mundos y los sistemas multipolares son inherentemente más volátiles que los sistemas unipolares. O sea, nosotros tenemos varios casos históricamente de momentos unipolares que se transforman en momentos multipolares. Por ejemplo, en Roma, en el Imperio Español, en el Imperio Británico, ahora con Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos muchos casos y siempre se ve después que cae esa Pax, tanto sea la Pax romana o la Pax británica o la Pax americana, siempre hay una subida de conflictos, hay subida de volatilidad en el ramo político, en el ramo de guerra, conflictos y tal cual. Y hay ciertamente ciertos asset classes que se pueden beneficiar. Lo que los inversionistas no pueden hacer es tener el mismo, vamos a decir, el mismo guía o el mismo playbook que tenían antes para este momento, ¿verdad? Tienen que cambiar los jugadores porque el juego ha cambiado y hay que tener otro tipo de activos que sí funcionan en un mercado web. Por ejemplo, un activo que nosotros pensamos que es sumamente importante tener en la cartera hoy día es el oro, ¿verdad? El oro es, por ejemplo, si uno se va a los años 70. Voy anotando para llamar a mi broker. A los años por ejemplo, lo que se llamaban la época de stagflation, que en Estados Unidos, que era una época que duró, si lo ves históricamente, del año 72 al año 83. Esa época de stagflation, el mejor performing asset, sin duda, era el oro, ¿verdad? Nada tocó el oro en términos de performance. Entonces, nosotros estamos en un punto ahora que, por ejemplo, las carteras moderadas nuestras, por ejemplo, tienen un 5% en oro, tienen una parte ya importante en oro, y yo creo que eso posiblemente puede incrementar a quizás a llegar a un 7, 8, 9, 10% de algunas carteras en algún momento en el futuro, ¿verdad? Eso, por ejemplo, ayuda mucho con el tema de dolarización, que es algo que hoy día está mucho en la prensa, pero como bien tú sabes, Ana, ese es un trend que venimos hablando de mucho tiempo, porque no es que el dólar es el fin del dólar, no lo es, y quiero estar claro, no es que mañana el dólar va a dejar de ser la reserva. En eso no sos apocalíptico, justo en esto no lo sos. Claro, y de cierta forma, Ana, es porque no hay alternativa al dólar. No hay cada vez que ha habido un cambio de régimen en lo que es la Reserva Mundial, ha habido un heir aparente de cierta forma, ¿verdad? Ha habido un sucesor. Cuando se acabó la era, por ejemplo, de la peseta española, estaba el Dutch krona, ¿verdad? De los Países Bajos. Cuando se acabó esa época, estaba el franco francés, porque el imperio francés estaba a su pico. Cuando se acabó eso, estaba el British Pound Sterling, porque empezó el imperio británico. Y cuando se acabó el momento del British Pound Sterling, estaba el dólar. Y no parecen ser las criptos por ahora. No, o sea, eso es to be determined, vamos a ponerlo de esa forma. Están de nuevo, esto es algo curioso, yo creo, porque los criptos, especialmente el Bitcoin, hay posibilidad que el Bitcoin pueda ser un sustituto para el oro en algún momento, y les explico por qué. El Bitcoin, cuando empezó, ¿verdad? Empezó con características como el oro. Era la escasez. Exacto, era un store of value, como empezó el Bitcoin. Pero después Bitcoin llegó un momento que empezó a actuar
como un high beta activo al mercado, un activo con alta beta al mercado, lo cual quiere decir que si el mercado subía 10%, el Bitcoin subía 20%. Si el mercado caía 20%, el Bitcoin caía 45%, ¿verdad? Eso siempre era como un leverage play al mercado. Estamos viendo que recién el Bitcoin de nuevo está actuando como un activo antifrágil, es como lo mencionamos nosotros, ¿verdad? Y como lo vemos, que es que cuando las cosas, especialmente por ejemplo, si hay un technical default, por ejemplo, en Estados Unidos, el oro se va a disparar para arriba, seguro, y también el Bitcoin, lo vas a ver, porque el Bitcoin de cierta forma es una descentralización de lo que es el fiat currency, ¿verdad? Porque todo lo que está pasando en el mundo, y no solamente en Estados Unidos, Ana, está pasando en todas partes del mundo, en Europa, que en otros países, es que cada día hay menos confianza en las instituciones, hay menos confianza en vamos a decir, el path fiscal que tienen muchos gobiernos, ¿verdad? Porque se ha puesto un montón de deuda. ¿Y qué están buscando como sustituto? Están buscando, la gente jóvenes están comprando Bitcoin. Los bancos centrales están comprando oro. Un inversionista hoy día se tiene que preguntar, ¿a qué lado quiere estar? ¿Con el oro o con el Bitcoin? Quizás sería un diversificar. Exacto. Te vuelvo entonces a la idea del riesgo geopolítico y en el medio te voy a hacer una pregunta que a mí me parece excelente, que puede resultar un poco nerd, pero que nos hace Santiago, uno de nuestros oyentes, que es que vos mencionaste el desempeño del oro en los 70. Esto es una pregunta de nuevo medio nerd y no espero más de 10 segundos para no colapsar, pero ¿cuánto tiene que ver esa performance del oro con que Nixon haya salido de Bretton Woods? Dice que el performance del oro que Brent, sí, bueno, eso es un debate, pero acuérdense que lo de Bretton Woods, lo que Nixon estaba tratando de hacer era manufacturar inflación. El problema antes de los 70 era que no había bastante inflación, muy similar a lo que estamos viendo de hoy día, caída del dólar, no es tanto la suba del oro. Exacto. So, por ejemplo, una cosa que sí vemos el dólar que está caro. El dólar todavía está caro. El dólar, por nuestras estimaciones, está un 20% caro, lo cual quiere decir que se puede esperar que en los próximos 5 a 10 años el dólar caiga un 2 o 3% cada año anualizado. No quiere decir que cada año va a caer exactamente ese nivel, pero a un tema anualizado el dólar está por lo menos un 20% caro. Vemos otras monedas que están bien baratas. Por ejemplo, el yen japonés está súper barato. Está 30% de descuento a lo que es el fair value. Y quiero clarificar porque es muy importante decir cómo nosotros determinamos el fair value de una moneda. Lo determinamos usando lo que es Purchasing Power Parity, que es básicamente un concepto económico que te dice qué es lo que actualmente puedes comprar con esa moneda. Porque acuérdense, ninguna de estas monedas tiene ningún valor intrínseco. Todo es fiat. So, para nosotros, la mejor forma de determinar cuál es el fair value es qué puedes comprar actualmente con estas monedas. Y si usas ese modelo de valorización, el dólar está 20% caro, el yen está 30% barato. Ok, bien. ¿Cuán probable ves un conflicto bélico en China por la invasión de Taiwán o por la necesidad, como decíamos el otro, en un mundo polarizado, de encontrar un enemigo externo que los Estados Unidos busque y quiera plantar o volver a implantar su primacía? Y cómo juega eso en un conflicto también que ya existe en Rusia. Sí, claro. ¿Ves un full-blown invasión ahí? ¿Ves? Y después te quiero llevar al S&P porque me acordé que tenemos que hablar del S&P. Pero se me ocurre esa pregunta y después te dejo una que no sé si se agarra con esto, que es
en un dólar que va a tener una tendencia a debilitarse y otras monedas que pueden llegar a salir. Me preguntan por el yuan también, pero digo, ¿qué pasa con los commodities? Porque obviamente, además de ser inversores, somos creadores de commodities en Latinoamérica, en Sí. particular en Argentina. ¿Quieres hablar del commodities first Dale. o de Sí, China? en Sí. realidad, más que nada, si hay invasión o hay Bueno, algún sí, conflicto ok, no, bélico, y de cierta forma están atadas una a la otra. por Nosotros eso. pensamos que estamos en un super ciclo de commodities. Estamos en las primeras etapas o los primeros capítulos de ese super ciclo. Nosotros, cada vez que caen los commodities, salimos a comprar más, ¿verdad? Porque por varias razones. Número uno, creo que en un mundo multipolar, como mencionamos, son muy buen hedge al riesgo geopolítico, porque cada vez que hay conflicto, de repente todo el mundo va a decir, el cobre, ¿a dónde lo puedo coger? El petróleo, ¿de dónde lo puedo sacar? El litio, tengo que tener acceso a todo esto como eso. Acuérdense que por 10, 12 años, el único activo o los únicos activos que tuvieron retornos negativos en términos absolutos fueron los commodities. Si uno ve del 2010, más o menos, o no del 2010, del 2008 al 2020, los commodities fueron el único activo que tuvo retornos negativos. Lo cual quiere decir que nadie en los últimos 12 años ha invertido en capacidad productiva de commodities, porque cada día los precios caen y más. Nadie quería abrir una planta o una mina de más cobre o abrir un well de más petróleo porque solo caen los precios. Eso ha creado un problema en el mundo a donde tenemos estructuralmente un undercapacity de capacidad productiva de commodities. Y por encima de eso le añades dos factores. El riesgo geopolítico, que cada vez que, por ejemplo, ustedes lo saben muy bien, en Latinoamérica, hoy día, el productor más grande de cobre en el mundo es Chile. Chile hoy día hay riesgo que las minas de Chile no tengan la misma capacidad productiva que hubieran tenido si no hay una nacionalización de esas minas o si hay un tipo de curve en lo que es la producción. Ustedes en Argentina, que son commodity exporters, saben esto muy bien también, ¿verdad? Es una dinámica que está muy... Y también hemos hecho una decisión política a nivel mundial que necesitamos más commodities. Por ejemplo, hemos hecho una decisión política que queremos carros eléctricos. Ok, bien, queremos carros eléctricos. Un carro eléctrico requiere 4 veces la cantidad de cobre que requiere un carro de gasolina. Los grids, los new green grids que quieren, eso requiere un nivel de metales industriales que no hemos tenido antes, ¿verdad? Obviamente los commodities no solamente van a subir en precio, van a tener momentos que bajan en precio. Lo vimos el año pasado y lo estamos viendo de cierta forma a comienzos de este año. Pero el trend a largo plazo, si uno puede hacer un zoom out, va a ver que el trend de los commodities por los próximos años va a ser para arriba. Lo cual quiere decir que nosotros usaríamos momentos de caída de precio como momentos de añadir riesgo en ese espacio. Al tema de China, creo que de cierta forma estamos en ¿te acuerdas, Ana, la charla que hicimos en Cusco? Estamos en Cold War II, ¿verdad? En la Segunda Guerra Fría. De cierta forma, el conflicto, acuérdense que la Primera Guerra Fría también tuvo varios momentos calientes, ¿verdad? Incluso la primera guerra caliente de la Primera Guerra Fría fue la Guerra de Corea. De cierta forma, estamos viviendo la primera guerra caliente de la Segunda Guerra Fría con el conflicto en Ucrania. Porque obviamente los dos países que están en conflicto directamente, cada tiene su patrón que está detrás
haciendo o fajándose en proxy, ¿verdad? Ucrania con Estados Unidos, tiene Estados Unidos a patrón y Rusia tiene a China como patrón. Y eso está más que claro. China hoy día no le está dando armas a Rusia de forma directa, pero seguramente lo está apoyando de forma económicamente. O sea, yo creo que una de las sorpresas para el mundo occidental ha sido, o sea, Rusia está manejando la situación militar pésima, pero la situación económica ha sido algo que hay que darle aplausos porque han manejado una situación difícil económicamente de una forma espectacular. Sí, parecieran sobrevivir a todas las sanciones del planeta. Exacto, exacto. O sea, estamos ahora donde el ruble está por encima de cuando estaba antes de la invasión, el Russian ruble, porque más gente lo están aceptando, ¿verdad? Otros bancos, que eso es otro factor de eso. Y el PIB ruso no ha caído de forma muy importante, incluso tuvo una recuperación, o sea, cayó fuerte a comienzos del 22, pero se recuperó y ahora este año va a estar un poco flat. So, no es crecimiento espectacular, pero no es un colapso económico, ni cerca de eso, ¿verdad? So, lo cual quiere decir que esa guerra va a seguir. So, al tema específicamente de Taiwán, yo sí creo que, acuérdense que Xi Jinping ya está en lo que es el tercer term que él creó, porque los líderes después de Mao Zedong, cada uno tenía 10 años básicamente de actuar como presidente. Xi Jinping ahora está comenzando el tercer term, algo que sus antecedentes no tuvieron. Y lo que él ha dicho públicamente en China varias veces, que la meta o la razón por qué él se está quedando en el poder es porque su goal, su meta y lo que sería el crown jewel es la reunificación de Taiwán con China. So, que China está dispuesta a irse a guerra con Taiwán, yo no tengo duda de eso. La cuestión es cuándo, ¿verdad? Y cómo. El cuándo es la parte que hay menos incertidumbre, o sea, más incertidumbre. Yo creo que, por ejemplo, una de las razones por qué una invasión no es inminente es porque simplemente hoy día el mundo, tanto China como Estados Unidos, no tiene forma de reemplazar la producción de semiconductores que se hace en Taiwán. El día que otra batalla que no le conviene a nadie todavía. Exacto, que no le conviene a nadie. Por ejemplo, si China invade a Taiwán, va a destruir los foundries, a donde se compran los advanced semiconductors. No hay capacidad mundial o sea, la concentración de producción de los semiconductors en Taiwán es el 70%, 75% de la capacidad mundial en esa isla de 23 millones de personas que es el tamaño del estado de Maryland. Ahí te bajo un bookmark para después, que es la incidencia de esa movida de esa industria hacia el nearshoring y el impacto sobre México y Centroamérica, ¿no? Seguro, porque Estados Unidos está ya reaccionando a eso y está tratando de crear esa capacidad de semiconductores avanzados en otros países como México, por ejemplo, que se está beneficiando tremendamente de esta jugada a nivel mundial entre los dos poderes grandes. Por ejemplo, ninguno de los países, ni Estados Unidos ni China, está en un momento a donde pueden aceptar que esa capacidad de producción de semiconductores se destruya. No creo que es inminente. También China no está tan asegurada que si invade Taiwán o sea, China tiene que asegurarse, el partido tiene que asegurarse que si invade Taiwán, que va a ser una invasión successful, ¿verdad? Que va a suceder, porque si no... Que sea con la menor fricción posible. Exacto. Estados Unidos todavía tiene, o China, por lo que vemos nosotros, y eso no es mi opinión, porque yo obviamente no soy un estratega militar, pero por lo que yo estoy leyendo, la probabilidad de una victoria, de una invasión anfibia de
de Taiwán no es suficientemente alta para que China lo arriesgue todavía. Pero eso puede llegar a los próximos 5 o 10 años muy fácil, ¿verdad? Ok. A preparar las carteras para mayor volatilidad. Claro, claro, claro. Bien. Tengo una pregunta Bueno, que y una de mencionaste. las formas, Ana, de hacer eso es tener, por ejemplo, tener commodities, tener Commodities. oro, tener eso, todo eso se va a subir en un momento así, ¿verdad? Uh-huh. Me tienta mucho hacerte una pregunta más personal, que es que yo vengo insistiendo y algunos me escucharon que va a haber un buen play en todo lo que tenga que ver con infraestructura como sector. Y ahí te lo pregunto más que nada de malcriada de saber yo, porque personalmente me parece que se viene un mundo cada vez más keynesiano en ese sentido, pero me puedo equivocar. Y desde la pandemia que estoy viendo que ese play no termina de crecer todo lo que debería, en particular si vamos hacia una recesión, pero incluso si hay una recesión, me da la sensación de que puede haber particulares pockets o pequeños bolsillos de oportunidad en desarrollo de infraestructura de tecnología, por ejemplo, o real estate de infraestructura, etcétera. ¿Vos tenés ese mismo olfato o te parece que todavía es despreciable respecto de otras oportunidades más grandes como AI, que lo hemos hablado? No, o sea, yo creo que hay oportunidades muy fuertes en lo que es la infraestructura, especialmente en Estados Unidos. O sea, Sí, a eso nosotros me refería. no hemos invertido por muchos años en infraestructura. Estamos due. Hay que hacer un regreso a la mediana, de cierta forma, a lo que es la inversión en infraestructura. Y de cierta forma, las dos leyes que pasó Biden y el Congreso aquí, apoya mucho dinero a todo lo que es la infraestructura, especialmente la infraestructura de clean energy, por ejemplo, de manufacturing. Están dando un montón de subsidios para regresar la manufactura a Estados Unidos, algo que no se ha hecho por 20, 30, 40 años, ¿verdad? Acuérdense que por décadas Estados Unidos estaba más que contento de que todos estos trabajos de manufactura se fueran al resto del mundo, mientras que los goods entraban más barato a Estados Unidos. Eso ha cambiado. Por eso es que le estoy diciendo que los inversionistas tienen que tener en mente que lo que funcionó no es lo que va a funcionar, ¿verdad? Y el playbook lo tienen que cambiar, lo tienen que alterar de cierta forma. Bien. Ahí te vuelvo entonces al concepto de que lo que funcionó no necesariamente va a funcionar. Y vos estás pensando, porque tengo el honor de hablar en privado con vos, estás pensando en un gran espejismo, que es el comportamiento que estamos viendo. Vos dijiste que era un mirage, un espejismo, en el S&P y en básicamente el Nasdaq. Sí. Y quiero enganchártelo también, porque nunca yo sencilla, con la idea esta del AI, que lo hablamos también, de la inteligencia artificial y cómo jugar ese partido en los mercados. ¿Por qué decís que puede haber algún grado de espejismo en la performance que estamos viendo en los equities en Estados Unidos, en particular los índices? Claro, porque, por ejemplo, los inversionistas están viendo que el S&P, bueno, hoy día, sí, el year to date está arriba casi un 6%, pero hace 2 o 3 días estaba arriba casi un 8 y pico. Y los clientes piensan, wow, el mercado americano está teniendo un año bueno. No es verdad. No es que, sí, de forma técnica, el S&P 500 estaba arriba un 8 y pico %, hoy día 5.8, por ejemplo, que en este momento, pero en los dos casos son 5, 6 acciones que están contribuyendo casi el 80% de ese performance. Y todas las acciones son lo que yo llamo Large Language Model Stocks. Y para traducir, ahí sí que necesito que me traduzca, pero son los modelos de Large Language de Generative AI como ChatGPT que acaba de salir el año pasado, ¿verdad? Porque hay una euforia y un montón de plata entrando en ese sector hoy día. Por ejemplo, si hoy tú coges a Meta, Google, Microsoft, Nvidia, y ahora no me acuerdo
uno o dos Me las más. mencionaste el otro día. Son el 80% del performance del S&P 500, lo cual quiere decir que el mercado técnicamente está subiendo, sí, pero lo que sí está subiendo son 5 o 6 acciones. El resto de las acciones no están haciendo nada. O sea, no se están cayendo tampoco, ¿verdad? Pero están flat. Si tú ves, por ejemplo, el Small Cap Index, el Small Cap Index está mildly negative para el año, ¿verdad? Esas son las compañías más chiquitas. Las compañías que se están beneficiando son las compañías bien grandes que están o que tienen algún tipo de foothold en lo que es generative AI con los large language models, ¿verdad? Que digamos que tienen la capacidad en sus balances de abordar las inversiones que se requieren. Claro. Y ese es el punto que hay que entender, que normalmente cuando uno invierte en vamos a decir, una tecnología que es disruptiva, uno piensa, bueno, voy a comprar varias compañías y compañías chiquitas porque ahí es donde puede ocurrir la disrupción, porque los grandes están haciendo algo y las chiquitas los van a disruptir. Pero en el caso específicamente de Generative AI, no es el caso. Uno tiene que estar invertido en las grandes y le explico por qué. El costo de hacer lo que se llama research, ¿verdad? En lo que es Generative AI, solamente lo pueden hacer las compañías grandes. Los costos son inmensos, al punto que si uno ve los papeles académicos que están saliendo de Artificial Intelligence, ¿verdad? Todos están saliendo de compañías privadas, no están saliendo de las universidades, que es lo opuesto que se ve en otro tipo de research. Todo el research en todo el mundo siempre está enfocado en las universidades. Dejó de ser la academia el foco, dejó de ser la academia el foco de desarrollo y de dirección. Claro, y no lo puede hacer porque no tiene el dinero, no tiene la plata para hacerlo. Por ejemplo, el GPT-4 tiene un GPU cluster, que son lo que se llaman los Graphic Processing Units, que cuesta solamente para crearlo, le costó a Microsoft $10 billones. Una compañía pequeña no tiene ese capital. El montón de electricidad que es necesario para train los modelos, ¿verdad? Ayúdame aquí también, Ana, por favor. Training, porque uno train los modelos con dándole data. Claro, correcto. ¿Verdad? Sí. El nivel de electricidad, el costo de electricidad de hacer eso son inmensos, lo cual quiere decir que solamente estas fuentes de capital grandes lo pueden hacer. Por eso es que las ganancias de cierta forma de Generative AI van a ser tan concentradas en estos 2 o 3 jugadores, ¿verdad? Y como yo lo veo, hay 4 en el mundo, ¿verdad? Está Google, Microsoft, Meta y Alibaba. Esas son las 4 grandes que van a ser los biggest players. Digamos, otra vez, y vuelvo a JP Morgan, otra vez los incumbentes ganando la partida. Claro. No vas a poder, va a haber probablemente oportunidades para las pequeñas empresas de ser invertidas por estos grandes, pero no lo vamos a ver hasta que se anuncien en Exacto. Por ejemplo, OpenAI fue comprada por Microsoft. DeepMind, que es el laboratorio de Google, fue comprada por Google, ¿verdad? Cuando haya una compañía chiquita que salga, por ejemplo, un equipo de computer scientists muy inteligentes que están haciendo buen trabajo, empiezan, inmediatamente van a ser compradas por Google y necesitan ser compradas por esta gente porque necesitan dinero, necesitan electricidad y necesitan data. Esos son los 3 ingredientes que Artificial Intelligence necesita, y las compañías grandes de tecnología, los mega cap tech, son los únicos que le pueden proveer esos 3 ingredientes a los niveles suficientes para poder hacer el research que hay que hacer en Generative AI. Antes de soltar esto para cerrar con el concepto probablemente de cómo ves Latinoamérica en el nearshoring y un eventual de largo plazo impulso de los commodities, quiero preguntarte algo. ¿El metaverso se murió en las manos de
de la inteligencia artificial o va a ser algo que va a ir creciendo en la trastienda hasta que eventualmente todos estemos en ese mundo? Estás hablando del metaverse como lo tiene Como lo había pensado Zuckerberg. Zuckerberg, sí. Qué Te voy a pregunta. hacer pase de eso y te explico por qué. Porque Zuckerberg lo estaba pensando como un mundo totalmente separado que eventualmente se superimponga por el mundo real. Y lo que estamos viendo, por eso, pero estamos en las etapas primero, ¿verdad? O sea, Ana, no te puedo decir, los cambios que estamos viendo saliendo de estos large language models son impresionantes. O sea, estamos hablando de cosas que cada día vemos algo nuevo, vemos un nuevo examen o algo nuevo que pasó el large language model que ni los mismos ingenieros no sabían que lo podía hacer, ¿verdad? Yo creo, by the way, creo que estamos llegando a un momento a donde va a haber que una convención a nivel mundial de decir cómo vamos a regular esta tecnología, porque sí se puede, o sea, se puede producir un doomsday scenario, ¿verdad? Para usar el término que Vos sabes que... decías el otro día que vimos esto con los sustos de las bombas atómicas y las bombas, digamos, y las armas biológicas, el mundo poniéndose de acuerdo de no hacerse daño a sí mismo. Exacto. Con esta Exacto. tecnología. Mi esperanza que el mundo pueda hacerlos antes de que ocurra algo catastrófico, mi experiencia me dice y la historia me dice que la humanidad siempre necesita algo malo que ocurra para llegar a ese punto de una regulación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hicimos la convención de las armas nucleares fue después que Estados Unidos soltó 2 bombas en Japón y que entonces la Unión Soviética hizo el Tsar Bomba en el norte de la Unión Soviética. En ese momento el mundo dijo, ok, esto ya ha llegado a un punto que nos puede matar a todos, tenemos que hacer algo de esto. Yo espero que con Artificial Intelligence hemos aprendido de eso y lo hacemos antes, pero posiblemente si uno ve la historia de la humanidad, probablemente vamos a tener que tener algo que ocurra de forma grave para llegar a un punto a donde finalmente hacer un convenio sobre esto, a donde los países en general, la humanidad se ponga de acuerdo a cómo se va a desarrollar estas tecnologías, qué cosas son no aceptables para la tecnología hacer, tipo así, ¿verdad? Igual que hacemos por otras tecnologías, como tú dices, como las armas nucleares, las armas biológicas, las armas químicas, lo que hacemos con los niños, que le decimos, no, los niños no pueden fumar, no pueden tomar, tipo así, ¿verdad? Hay que ver algún tipo de... Lo que me lleva a que los niños no deberían estar en redes sociales sometiéndose a esa exposición, ¿no? Lo hemos hablado también, se vienen probablemente regulaciones en ese sentido Sí, para las grandes. ya estamos al punto a donde ya es como, ya no hay duda que los redes sociales causan muchísimo daño psicológico en los niños y le está causando trauma. Para mí es cuando, no si se va a dar regulaciones a nivel de redes sociales. Bien. Era, by the way, Ana, una de las razones por qué yo estaba tan negativo especialmente Facebook, no sé si te acuerdas. Y sí. obviamente Facebook, por ejemplo, el año pasado cayó un 68%, ¿verdad? Pero hoy día, year to date, Facebook está arriba casi 100%. Sí. Casi 100%. Y tiene unos balances impresionantes. Claro, claro. Y lo que está pasando hoy es que lo que está subiendo hoy día que en Estados Unidos y lo que los inversionistas deben estar más concentrados hoy día en lo que es lo que nosotros llamamos son quality factors, ¿verdad? Compañías que tienen alta calidad, como lo decimos, hay un Fama French model que tiene un factor que se llama quality, que son los balance sheets que tienen, por ejemplo, poca deuda, que tienen bajos costos de leverage, que tienen estabilidad en los earnings. Entonces son compañías que tienen alto quality factor stocks. Esos son lo que está desempeñando mejor este año.
Entonces, Latinoamérica es una oportunidad por el nearshoring y todo lo que implique el desenchufe de las cadenas de valor en Estados Unidos, de Asia, etcétera, y probablemente un mediano plazo en el que de México para abajo, probablemente Canadá también, pero de México para abajo nos nutramos de esos, y por cualquier situación en la que los commodities que hoy tienen Correcto. restricciones de oferta, esto lo quiero plasmar porque me interesa, nos queda este pequeño espejismo del S&P, mirar muy bien los balances antes de invertir y tal vez no sea el momento de los índices y sí de por ahí asumir cuestiones más de cherry picking, con, por supuesto, hedgeando, probablemente lo que vos decías como buena idea de los financials, ir long los grandes y short los bajos, me parece una buena estrategia para los más agresivos. ¿Está muerto el 60-40? No, 60-40 no está no, muerto. no. No creo, incluso el Q1 chat que hicimos era The 60-40 is not dead. Exacto, por eso te lo pregunto. Exacto, y lo estamos viendo ya que este año, ¿verdad? Los bonos del Tesoro están de nuevo actuando como anclas en los portafolios, ¿verdad? Viene siendo el momento de la renta fija. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros nos mantuvimos una posición bastante neutral. Hemos participado en la subida del mercado de cierta forma en los primeros meses del año. El próximo move nuestro va a ser quitar un poco de riesgo en acciones americanas y ponerlos en bonos de alto grado de inversión. Sí. Ya te podés casar con estas tasas si es que viste que el hike terminó. Claro, exacto. Pero esto es lo importante tener en mente, porque sí pensamos que a la misma vez estamos en un mercado, un bear market a largo plazo en bonos. ¿Cómo hacemos la reconciliación de esas dos cosas? Te explico. Porque las tasas no van a subir de forma de línea recta. Van a mover momentos que caen, ¿verdad? La idea que tienen que mantener en cuenta los inversionistas es que cada vez que caiga, no va a caer tan bajo como la última vez, y cada vez que suba va a subir más alto que la última vez. Lo cual quiere decir, si vimos el top en el bono de 10 años a 4% hace un par de meses, ¿verdad? La próxima subida que tenga el bono de 10 años va a ser por encima de 4%. La caída que pueda tener el bono de 10 años hoy día va a ser mucho más alto que la caída que tuvo en marzo del 20. El bono de 10 años en marzo del 20 llegó a 50 puntos básicos. Si hay una recesión en Estados Unidos, que es lo que nosotros esperamos, el bono puede llegar a entre 2 y 2,5, pero no va a llegar a 50 puntos básicos. Y la próxima vez se va a repuntar por encima del 4%. A tu pregunta, que es si el 60-40 está muerto, no está muerto, pero quizás el balance no sea 60-40. Quizás el balance sea 65-35 o 70-30, es el punto. O sea, básicamente va a haber volatilidad en la renta fija, pero la tendencia va a ser a que tengas capital gains además de cash flow positivo. Exacto. Vas a tener que tener renta fija, pero lo que no te va a ayudar tanto como te ayudó en los últimos 10, 15, 20 años, ¿verdad? Correcto. Y bien, vas a tener que esa parte, y si uno no quiere tomar riesgo accionario, va a tener que suplementar esa parte de renta fija con otras cosas como oro, como commodities, tipo sí, real estate, cosas que funcionan mejor en un mundo inflacionario, porque quiero dejarlos con esto. Sí pensamos que, aunque nosotros pensamos que la inflación está apuntando para abajo, sí creo que estamos en un mundo donde sistemáticamente la inflación va a estar más alta que lo que ha estado por muchos años. Y parte de eso es por los conflictos que estamos viendo por todo el mundo, que es algo que pensamos que es un feature del sistema hoy día, no es un bug del sistema. Claro, ya está para quedarse y es bien pegajosa. Exacto. Bueno, on that note, Ahmed, de nuevo un placer. Nos pasamos un minuto, que es un logro porque me quedaría toda la mañana, pero mil gracias por tu tiempo. Ahmed, de nuevo, es el CIO de Insignio, con quien nosotros estamos orgullosos de trabajar hace un montón de años para el asesoramiento de clientes cuyas carteras están fuera de la Argentina. Así que gracias, Ahmed, y seguramente te volveremos a molestar en breve. Gracias por este panorama.
Muchas gracias, Ana. Y como le mencioné, voy a estar en Argentina en un par de semanas, me va a dar mucho Algo placer vamos a inventar para invitar en presencia. vernos personalmente y directamente, ¿ok? Gracias a Perfecto. todos por estar con Abrazo. nosotros hoy. Gracias, Gracias. gracias. Chao, chao.